¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí. Perfecto, muy bien. Estábamos hablando ayer de los componentes de estas pantallas intensificadoras. Ayer hablamos de que tenían una capa protectora que los iba a proteger básicamente de un mal uso, o en este caso que yo evite que los pueda dañar por la abrasión, los hace más resistentes. ¿Perdón? ¿Hay alguien habló? No, ¿verdad? Muy bien, entonces les comentaba yo que tiene una capa protectora, ajá. Aquí viene, en este caso, esta es la capa protectora y posteriormente viene el fósforo, que habíamos platicado que el fósforo es la capa activa de la pantalla, es lo que va a hacer que esta pantalla tenga esa función de intensificar la luz que viene, los fotones que vienen los va digamos que los va a optimizar de alguna manera cuando interactúa con la radiación, y esta interacción del fósforo con la pantalla de la radiografía, con la película radiográfica, nos va a permitir optimizar todos estos fotones para que básicamente nos habíamos mencionado que aquí vamos a tener una propiedad de los rayos X que era la fosforescencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una mejor optimización de esta pantalla intensificadora por mediante del fósforo, que el fósforo es en este caso la capa activa de esta pantalla. Ajá. La sustancia activa de la mayor parte de los fósforos antes de 1980 era el sulfato de calcio, colocado de una matriz de polímeros. Después, chicos, ya se cambió a algo que se llama tierras raras, como el gadolinio, lantano y el itrio. Son los materiales de fósforo en las pantallas más nuevas y más rápidas. Ven que les comentaba yo que entre más rápida sea mi pantalla, es decir, que entre mejor me optimice esa radiación, es más cara la pantalla. Ajá, ¿por qué? Porque puede ser de cualquier material que el fabricante decida hacerlo. Puede ser de tierras raras, en este caso como el gadolinio, puede ser de lantano o puede ser de itrio. Ajá, dependiendo del tipo de fósforo que utilice esta pantalla intensificadora, es lo rápido que va a ser, y digamos que de esa forma es más cara. Entre más rápido y más eficaz sea la pantalla, más caro se vuelve ese tipo de chasis, ¿sale? Ahora, el fósforo convierte el haz de rayos X en luz, ¿sale? Habíamos mencionado que, ¿qué me va a hacer? Va a haber una fosforescencia ahí. El uso de pantallas de tierras raras da como resultado una dosis más baja aplicada al paciente, menos presión térmica en el tubo de rayos X y un blindaje más reducido para las habitaciones de rayos X. Lo que yo les comentaba, si yo puedo, en este caso, utilizar una pantalla intensificadora más rápida, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poder disminuir ligeramente la radiación hacia mi paciente porque sé que esta pantalla me va a intensificar la radiación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo minimizar esa dosis hacia el paciente porque sé que mi pantalla intensificadora va a actuar en cuanto cuando vengan los fotones de este rayo, y me va a permitir mejorar mi imagen. Ajá. Quiero que sepan, chicos, que todas estas pantallas, la única finalidad que nos va a ayudar a tener es a mejorar el contraste y la calidad de la imagen. Recordemos que ahorita estamos hablando de calidad en la imagen. Entonces, me va a ayudar a intensificar esa imagen, me va a ayudar a mejorar el contraste y me va a ayudar a optimizar, por mínimo que sea la radiación, la va a mejorar, la va a optimizar y me va a ayudar en este caso a convertir este haz de rayos X en luz. Entonces me va a ayudar a que tenga una mayor penetración en mi película radiográfica. Esa es la finalidad de este fósforo. Ahora, después, en este caso de la capa protectora que ya la vimos, después del fósforo, viene una capa que se llama capa reflexiva. Vamos a ver de qué está hecha esa capa reflexiva. Entre el fósforo y la base hay una capa reflexiva de aproximadamente 25 milímetros de espesor, hecha de una sustancia brillante como el óxido de magnesio o dióxido de titanio. Cuando los rayos X interactúan con el fósforo, la luz se emite de forma isotropa. ¿Qué es isotropa, chicos?
Básicamente que tiene la capacidad de dirigirlo en todas las direcciones posibles, ¿sale? Cuando los rayos X interactúan con el fósforo, cuando mis rayos X penetran primero mi capa protectora y después penetran por el fósforo, se van a emitir la radiación de manera isotropa. Entonces, de esa manera van a permitir que entre en todas las direcciones posibles, ¿sale? Interactúan con el fósforo de manera isotropa en todas las direcciones que pueda entrar. Ajá. Menos de la mitad de la luz se emite en la dirección de la película. La capa reflexiva intercepta esta luz que viene en todas las direcciones y las redirige hacia la película. Digamos que todos esos fotones que salen disparados en todas las direcciones posibles, lo que va a hacer esta capa reflexiva los va a atrapar y me los va a redirigir hacia la película, ¿sale? En este caso, la capa reflexiva va a incrementar esta eficiencia de las pantallas intensificadoras, acercándose al doble al número de fotones de luz que alcanza la película. Es decir, si mi haz de rayos X va a venir, va a penetrar en este caso mi capa protectora, penetra mi fósforo y van a salir disparados en todas las direcciones posibles de una manera isotropa. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi capa reflexiva como que los va a retener y los va a redireccionar para que de esa manera vuelvan a entrar a la película. Entonces, digamos que nos va a ser más eficiente esta pantalla intensificadora. Si yo no tuviera esta capa reflexiva, básicamente este haz de rayos X saldría disparado en todas las direcciones y sí podrían penetrar la película, sí la penetrarían, pero tal vez de una manera menos eficiente. Tendríamos mayor radiación dispersa y menos radiación dirigida hacia el punto donde yo lo quiero. Entonces, básicamente esta capa reflexiva nos va a ayudar en este caso, a mejorar la eficiencia de estas pantallas. Nos va a ayudar a mejorar que sean mejor dirigidos estos haz de rayos X, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos con la base. Ya vimos en este caso que viene una capa protectora, ya vimos que el fósforo es la sustancia activa, la capa reflexiva que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de estos fotones y hay algo abajo que se llama base. Vamos a ver de qué está hecha esta base de mi pantalla intensificadora. La capa más alejada de la película es la base. La base sirve principalmente como soporte mecánico a la capa de fósforo activa. El poliéster es el material de la base más popular en las pantallas intensificadoras de radiográficas, ya que también lo es para películas radiográficas. En este cuadro que puse aquí, básicamente enumera los requerimientos que debe de tener una base de alta calidad. Básicamente, chicos, la base es lo que va a contener todo lo que tiene mi pantalla intensificadora. Como su nombre lo dice, es la base, es el contenedor de todos los materiales. Básicamente sirve como un soporte mecánico para el fósforo activo, que habíamos mencionado que el fósforo es el material activo de las pantallas. Yo no tendría una pantalla intensificadora si no tuviera fósforo. No me serviría de nada. Entonces, el contenedor de este fósforo activo es la base. Ahora, la base, ¿qué características debe de tener? ¿Qué características debe de cumplir? Pues básicamente tiene que ser dura y resistente a la humedad. Les había yo comentado que tiene la consistencia, tiene como la apariencia como de un plástico rígido, pero al mismo tiempo flexible, que yo lo puedo manipular, pero es como si le echáramos agua, no sé, a una película radiográfica. Les comentaba yo que tiene esa misma consistencia, es de ese mismo grosor, incluso un poquito más gruesa, pero tiene esa misma consistencia e incluso cuando echamos, por ejemplo, agua en una película radiográfica se escurre, no lo penetra. Esa misma consistencia tiene la pantalla, la base, ¿sale? Es igual, es rígida, pero al mismo tiempo flexible, pero si yo le echo agua no lo penetra, ¿sale? ¿Por qué? Porque es dura. Ajá, es como un plástico entre rígido porque no deja penetrar nada, pero es flexible porque es maleable. Yo lo puedo doblar, lo puedo enrollar. Les había yo mencionado que es como una película radiográfica, es parecido, pero obviamente una pantalla intensificadora es más gruesa.
resistente a los daños de la radiación y a la decoloración. ¿Tiene que ser resistente a la radiación? Claro que tiene que ser resistente, pero les comentaba yo, chicos, que como todo tiene caducidad, ¿sale? Como todo tiene caducidad y como todo por el uso excesivo, las pantallas se gastan, se rayan, se maltratan, se doblan. Entonces también tienen su fecha de caducidad, pero son resistentes, están diseñadas para un uso rudo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa si yo por alguna razón no me di cuenta y mi chasis estaba abierto y lo tiré? Se me cayó por accidente y salió volando la pantalla. Corremos un riesgo de que esa pantalla se raye y que en este caso sea dañino y nos aparezca un artefacto en la imagen. Entonces les comentaba yo que una vez que ya nosotros notamos que hay un chasis que me está generando un artefacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abrirlo y sacar la pantalla, ¿sale? De hecho va a salir así. Este es tiene un lado metálico y tiene un lado blanco. El lado blanco es el lado de la pantalla. Entonces yo tengo que abrir mi chasis, tiene una parte superior donde se abre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo puedo sacar la pantalla intensificadora. Entonces, como puedo sacar la pantalla intensificadora, puedo percatarme dónde está el artefacto que me aparece en la imagen. Pero lo puedo limpiar, sí lo puedo limpiar. Les había yo mencionado que hay unos paños especiales para limpiar este tipo de pantallas para que no se rayen. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, por este accidente que comentaba yo, que no me di cuenta que estaba abierto mi chasis o no se cerró bien después de que salió del digitalizador y yo por accidente lo tiré y salió volando la pantalla? Y entonces a raíz de eso ya me aparece un artefacto en la imagen. Entonces eso se tiene que reportar, chicos, porque ese chasis tiene que ser reemplazado, ¿sale? Porque ¿por qué es la importancia de darnos cuenta de esto? Porque podemos dar la apariencia de alguna patología donde no la hay, ¿sale? O a lo mejor puede parecer una línea, y, o sea, una línea muy tenue, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestras pantallas y nuestras películas radiográficas tienen que estar 100% libres de cualquier suciedad. De cualquier suciedad, ¿por qué? Porque son tan sensibles a la radiación que por mínimo que sea una mini rayita que tenga, me va a parecer como un artefacto en la imagen. Y podría pasar que ese artefacto me dé la apariencia de un trazo de fractura, me puede dar la apariencia de un quiste, me puede dar la apariencia incluso de que mi paciente tiene algo incrustado. Entonces, ahí es la importancia. Fíjense que pasó recientemente en el área donde laboro, que justamente el paciente refería dolor en una rodilla. Él refirió que se había caído, que cayó hincado y que refería mucho dolor en la rótula. Entonces, a la hora de tomarle una radiografía, justamente en el área donde particularmente, o sea, fue coincidencia donde se cayó, aparecía como una aguja, una especie como una agujita muy pequeña, aparecía ahí incrustado. Entonces se pensó que el paciente en la caída se le había incrustado algo y pues era lo que le estaba causando el dolor. Pero, oh sorpresa, ¿qué es lo que pasó? Cuando se utilizó ese mismo chasis en otra proyección totalmente independiente de otro paciente, se dieron cuenta que tenía ese mismo artefacto que le había aparecido al chico en la rodilla. ¿Y qué es lo que pasó? A ese paciente se le notificó que se le había encontrado un artefacto que coincidía con metal, que posiblemente tenía algo incrustado en la rótula. Imagínense si a ese paciente lo abren para buscarle lo que supuestamente se le había incrustado con la caída, y fue totalmente una coincidencia, ¿eh? Fue una coincidencia que el paciente refirió que se cayó hincado, que se cayó en la calle, a partir de ahí tenía mucho dolor, y entonces coincidió justamente que esa imagen que tenía la pantalla intensificadora coincidió, justamente cayó justo ahí en la rótula del paciente. Entonces, a ese paciente se le reportó que tenía algo. Imagínense si lo abren para buscarle algo que no tenía. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la empresa, ¿no? Del laboratorio? Entonces, ahí, chicos, lo que tenemos que hacer
es reportarlo inmediatamente. Se tiene que reportar forzosamente. Oiga, mire, con su supervisor, con quien sea el encargado, yo he notado que en este chasis, en esta pantalla de este chasis, ya me salen muchos artefactos. Yo ya lo limpié y el artefacto persiste. Entonces, yo ya tomé la decisión de ya no usarlo para ninguna proyección. Incluso hasta lo aparto, lo guardo para que ya nadie lo use. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo sé, pero el técnico de la tarde no lo sabe, o el técnico de la jornada acumulada no lo sabe. Entonces, por lo mismo, yo ya lo guardé y hasta le pongo una nota de este chasis tiene artefacto, no usarlo. ¿Sale? Porque es tan delicado el hecho de que tenga, por mínimo que sea así sea una pelusa, nos va a aparecer en la imagen porque es muy sensible la pantalla intensificadora a la radiación. Es más sensible que la película. Entonces, ahí es la importancia de siempre, siempre tener las pantallas con mucho cuidado, muy limpias y evitar que algo se les pueda pegar. Y precisamente por eso debe de cumplir con ciertas características que las hace especiales, ¿sale? Entonces ya vimos que es dura y resistente a la humedad, o sea, si por alguna razón yo mojé el chasis, el paciente, no sé, iba policontundido, sangró y ya me dejó sucio este chasis y se le penetró un poquito, no va a pasar nada porque es duro y resistente a la humedad. Es resistente a los daños de la radiación de la decoloración, con el uso sí, químicamente inerte y no ay, aquí hay un error, pero básicamente no, en este caso puede interactuar con la capa de fósforo, que es lo que quiere decir que básicamente si yo pongo mi pantalla intensificadora al revés, básicamente no va a interactuar con la capa de fósforo, ¿sale? Tiene que entrar, de hecho, las pantallas intensificadoras tienen su derecha y su izquierda. Yo me doy cuenta dónde está la pantalla intensificadora porque es el lado blanco y en la parte de atrás es gris, es con color metal. Entonces la pantalla es totalmente activa del lado blanco, es donde se encuentra el fósforo activo y la parte de abajo es la base. Entonces, el lado de la pantalla intensificadora tiene que quedar pegada a la película radiográfica. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo cierre esto, la película está en medio y entonces lo que queda pegado a la película radiográfica es la pantalla intensificadora, la base no. Si yo lo pongo al revés o por alguna razón lo pongo al revés, no hay una interacción, ¿sale? No hay interacción porque el fósforo no está actuando con la película. Entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿sale? Tiene que quedar, tiene un derecho y un revés. ¿Es flexible? Sí, es flexible y básicamente sin impurezas que serían reproducidas en la imagen por rayos, de que es lo que les decía yo, tiene que estar impecable, tiene que estar súper limpio. Eso es como, no sé, como, ¿qué les gusta? Mm, como los lentes, o sea, que ustedes cuando tienen, los que usan gafas y que de repente no se dan cuenta y está sucio en este caso su lente, ¿qué es lo que pasa? Ven borroso, ven feo. Lo mismo pasa con la pantalla intensificadora. Si no está limpia y tiene impurezas, me va a dar artefactos y ya les platiqué ese caso, ¿sale? Entonces es muy común que suceda que hay artefactos en la imagen y puede ser porque las pantallas están sucias. Entonces hay que tener cuidado con esos. Ahora, hay características de las pantallas que deben de cumplir ciertos requisitos. Ya vimos las características de la base. Esto es únicamente de la base y la base me va a contener el fósforo activo, me va a contener en este caso mi capa protectora, mi capa reflexiva y todo esto va a estar contenido en esta base, ¿sale? Entonces, estas son las características que debe de contener la base, ¿sale? La base. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las pantallas. Lo que les comentaba yo, de fabricante a fabricante utilizan diferentes materiales para fabricar estas pantallas y esos materiales son las que las hacen especiales, más caras, más baratas, más rápidas, más lentas. ¿Por qué? Porque depende con qué material esté hecho y eso les da características. Los técnicos en radiología se preocupan por tres características principales en las pantallas intensificadoras: la velocidad de la pantalla, el ruido de la imagen y la resolución espacial. Todo esto me lo puede dar una pantalla y depende del material con el que esté hecho. Como las pantallas se utilizan para reducir las dosis aplicadas al paciente que habíamos mencionado, que esta es una de las características principales por las que yo debo de tener un chasis con pantalla. ¿Sale? Hoy en día, de hecho, hoy en día, chicos, ya no existe ningún chasis que no tenga pantalla. Todos los chasis, todos, así sea el más barato,
tiene pantalla, aunque sea una pantalla lenta, súper lenta, con mala definición, pero tiene pantalla. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hoy en día, por norma, la Secretaría de Salud te pide una pantalla para minimizar la radiación hacia el paciente. Entonces, todos los chasis, todos los fabricantes te ponen una pantalla, así sea la más corriente, pero lleva pantalla. Ahora, si ya ustedes trabajan en un lugar más sofisticado, donde ya invierten en equipos, digamos que de última gama, entonces ahí es donde compran chasis con la última tecnología en pantalla. Lo que te hace especial a los chasis son las pantallas. Entonces, incluso ustedes cuando lleguen a una sala de radiología, hasta ustedes van a ver a los técnicos y te va a decir, este chasis es lento, este chasis es rápido. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué es lento? ¿Por qué es rápido? Bueno, por las características de la pantalla. Si el técnico es buena onda, te va a explicar por qué es lento y por qué es rápido, o por qué es mejor utilizar ese chasis que tiene mejor definición para estructuras grandes y por qué no utilizas el chasis que es medio corriente para tomar estructuras pequeñas porque no requerimos tanta radiación. Ajá. Si es buena onda, les va a explicar, pero si no es buena onda, pues se van a quedar con esa duda. Nada más ustedes se van a aprender que tienen que usar tal vez de ese color para las estructuras grandes y del otro color para las estructuras pequeñas. Pero por eso es bueno que ustedes lo aprendan desde aquí, desde la teoría, para que sepan qué hace especiales a estas pantallas. Entonces, básicamente, como les había mencionado, una característica es la magnitud de reducción de dosis. Esta propiedad se llama factor de intensificación y es una medida de la velocidad de la pantalla. Entre más valor de factor de intensificación yo tenga, la pantalla es más rápida, tiene mayor velocidad. O sea, entre más factor de intensificación, entre más me intensifique la radiación, entre mejor me optimice la radiación, esa pantalla es más veloz, es más rápida. ¿Sale? Entonces, por eso las pantallas rápidas son más caras. Ajá. Vamos a ver cómo es que sucede este proceso. Vamos a ver cómo es que pasa que una pantalla se vuelve rápida y que una pantalla se vuelve lenta. ¿Hasta aquí vamos entendiendo o tienen alguna duda en cuanto a los componentes de la pantalla intensificadora? Vamos bien, profe. ¿Van bien? ¿Sí, sí lo van entendiendo? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué nos hace rápidos y qué nos hace lentas a estas pantallas intensificadoras. Todo esto, chicos, todo esto viene desde el principio de la interacción de los rayos X. Ajá, todo esto viene desde el principio de la interacción. Recordemos cuando hablamos de radiación característica que les había yo mencionado, que la radiación característica depende del elemento del blanco, ¿sale? Del elemento del blanco. Aquí se aplica básicamente la misma ideología. Depende básicamente del elemento con el que se realice mi pantalla intensificadora. Es la interacción que va a tener en este caso mi radiación. En este caso, va a ser la forma como interactúe con estos fotones, van a interactuar con estos átomos del blanco. Ajá. Entonces, la luminescencia ocurre cuando un electrón de la capa más externa es elevado a un estado de excitación y vuelve a su estado fundamental con la emisión de un fotón de luz. ¿Qué me quiere decir esto? Básicamente, chicos, va a salir liberado un electrón. Ajá, va a salir liberado un electrón, pero va a ser recuperado como un fotón. Ajá. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Permítanme, chicos, perdón, me va a entrar una llamada. En un segundo. Hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Ya van a ser las 7. Hasta aquí la dejamos. Mañana nos vemos para continuar en este caso, con los tipos de pantalla que existen. Nos falta ver qué tipos de pantallas hay. Y hasta aquí la dejamos, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profesora, todo bien, gracias. Perfecto, chicos. Pues hasta aquí la dejamos. Cuídense, que tengan buena tarde.